Hola, feliz noche para todos, ¿cómo están? Por respeto a las personas que ya ingresaron, voy a dar inicio a la reunión. Primero que todo, pues muchas gracias a ustedes por asistir, por estar aquí en este espacio el día de hoy, atender el llamado de transformación de la nueva era, gracias a mi compañera Shorai, que ella fue la creadora de este grupo y la persona que nos ha compartido dentro de su amor la posibilidad de acceder también a Cristian y a mí también por estar aquí hoy, pues eh, continuemos. Primero que todo, para las personas que no hayan ingresado, nosotros somos un grupo de 3 personas conformado por mi compañera Shorai, Flor Médica, Cristian en redes sociales como Retiro Espiritual Pleiades y yo, Saren Lezama, quien les está hablando. Hemos decidido conformar este grupo para hablar de diversos temas de interés los días domingos a las 8 de la noche. El día de hoy quiero continuar con el tema que vengo llevando desde la conferencia anterior, que fue la simbología. Quiero hacerles como un recuento de algunas de las cosas que hablamos hace como 15 días para las personas que no estuvieron. Entonces, pues lo primero es definir como tal lo que es un símbolo, que es una imagen, una figura, una palabra, que guarda relación directa con un significado, de modo que al verla las personas interpretan de qué se está hablando. No necesariamente tiene que ser una relación directa, como si yo les muestro la foto o la imagen, el dibujito de una cama, asociarlo de una vez con el concepto de cama, con el concepto de dormir, sino que ese concepto, eso también se puede aplicar a conceptos un poco más abstractos, donde se relacionan es las características de una cosa con otra para hacer referencia. Por ejemplo, en muchos cuadros de pintura o en poemas no se habla un lenguaje directo explícito, sino que a través de algunos simbolismos se hace alusión a conceptos abstractos como la vida, la religión, porque digamos que de momento no contamos con un símbolo que nos represente lo que es la vida y que sea universal así para todos, pero digamos que pueden usar la imagen de un río para hacer referencia pues a que la vida también es un camino largo con sus altibajos que fluye hasta el final y que luego termina uniéndose, no finalizando, sino uniéndose a algo más grande como el mar. Entonces se puede usar el concepto simbólico del río para relacionar algo más abstracto como puede ser el proceso de la vida. Leo, porfa. Dicho esto, pues yo les explicaba la vez anterior que las palabras o los sonidos también hacen ese efecto simbólico en el cerebro, porque originalmente cuando empieza el desarrollo del lenguaje en los seres humanos se comunican es a través de algunos sonidos, ya sea hechos con herramientas como los cuernos, por ejemplo, cuando se cazaba se usaba para hacer algunos sonidos de alerta o sonidos para empezar por ejemplo, una batalla o cosas por el estilo. Y también se usaban de manera ritual pues ya los sonidos hechos con la boca, y es donde se inicia la, pues, la tradición oral, lo que viene a ser el lenguaje oral en las personas. Evolutivamente pues crecemos comprendiendo esos simbolismos y pasándolos de generación en generación. Los que vieron de pronto el primer video o estuvieron en la primera conferencia que di, les comentaba cómo las memorias se pasaban de generación en generación, no solo a nivel vivencial de lo que podemos vivir en nuestro día a día, sino también eh, a nivel de genoma, a nivel eh, de, ¿cómo se dice? Bueno, de la información que pasan los padres a hijos a través del ADN, de la herencia.
De ese modo, pues las personas van pasando la información de lo que significa cada cosa y se empiezan a generar sistemas de lenguaje complejos como los que tienen, por ejemplo, los animales. No sé si ustedes sepan, pero muchos animales tienen lenguajes muy complejos para decir incluso si una persona o un depredador se acerca, qué tan lejos en kilómetros está, de qué color se ve, si corre o si no corre, si es grande o pequeño. Entonces, pues los animales hemos usado sonidos para identificar ese tipo de cosas, haciendo que el sonido se vuelva también a su vez un símbolo, un simbolismo. Por eso una palabra puede determinar no solo un objeto en sí, sino un concepto, una definición. Ese modelo de lenguaje, pues al ser tan antiguo, se ha instaurado en el subconsciente de las personas y de las sociedades también. Entonces, también incluso hay un estudio de, de unos psicólogos, creo, pediatras, que definen cuál es el tipo de llanto o las frecuencias de llanto de los bebés dependiendo de sus necesidades. Que, por ejemplo, cuando un bebé llora por hambre, llora de manera diferente a cuando llora por afecto o cuando llora porque tenga otra necesidad. Y el bebé no nace como que nadie le explique eso, sino que es un mecanismo evolutivo adaptativo que tenemos los seres humanos para comunicar algo. Y esa es la clave para lo que usamos los símbolos, es para comunicar algo. Esos símbolos, cuando los vemos, no necesariamente tenemos que comprender el concepto directamente o saber de qué se trata, sino que el cerebro ya de cierta manera bien integrado para comprender muchas de estas simbologías porque han sido importantes para el desarrollo evolutivo de las sociedades humanas. Entonces, como esa información es importante, se pasa de generación en generación a través del ADN y al día de hoy, pues nosotros somos capaces de comprender esos lenguajes, así como la mamá comprende lo que quiere decir el niño, o así como los animales también comprenden cuando otro grita que hay peligro o algo por el estilo. Los símbolos no solo son palabras, sino imágenes, figuras, algún sonido que ni siquiera haga parte del lenguaje, o diferentes cosas, un escudo, una bandera, por ejemplo. Y les explicaba la vez anterior que una cosa es un signo y otra cosa es un símbolo. Un signo es la imagen en sí o la figura en sí que tiene un significado, como por ejemplo si les muestro la figura de la bandera de Colombia. Para una persona que no sea colombiano o que no conozca va a decir, ok, Colombia, ese sería el signo. Pero se vuelve un símbolo cuando nosotros lo dotamos de una importancia emocional, sentimental, o le damos una connotación que involucra más bien el sistema límbico o las emociones. Entonces, en ese caso, si a mí me muestran una bandera de Colombia, ya no pienso en Colombia como el país, sino en nuestra gastronomía, en nuestra cultura, en nuestra música, en nuestro folclore, en todas esas cosas que confluyen en la cultura colombiana y que para mí tienen un significado. Entonces, soy yo la que doto al signo de simbolismo. Sin embargo, muchos de estos signos eh, se establecen así a nivel mundial de la humanidad, como hizo la humanidad, por ejemplo, con el símbolo de la paloma. La paloma en sí no representa paz, pero ya se adoptó, de modo que la paloma blanca, entonces ya para cualquier persona, viene a simbolizar la paz. Les estaba comentando la vez anterior también que el cerebro funciona todo parejo. Es un mito de que se activa un hemisferio y luego se activa el otro. Es un mito, siempre usamos el cerebro completo, solo que diferentes partes están involucradas en diferentes procesos. Entonces, no se activan las mismas partes cuando yo veo algo de un color a cuando escucho algo o a cuando relaciono algo de forma emocional. Sin embargo, los seres humanos hemos evolucionado para percibir mejor las características simbólicas del lado del hemisferio derecho, que
se asocia más, digamos que en una resonancia magnética se ve más activo cuando la persona está estimulada por colores, por, mm, digamos, algún programa audiovisual o por figuras, o cuando una persona está haciendo música o haciendo pintura o dedicándose a algún arte. Dicho esto, pues empezamos a comprender que la parte del cerebro que interpreta mejor esos símbolos, porque el color es un símbolo, las figuras son un símbolo, los sonidos son un símbolo, es el hemisferio derecho del cerebro. Nosotros, en nuestra sociedad moderna, nos hemos, digamos, adaptado y criado dándole prioridad y dándole más importancia a los procesos que están un poco más asociados con el otro hemisferio, como son los procesos lógico-matemáticos. Por eso se ven en los colegios que aunque un niño sea muy bueno en el arte, en la música o en cualquier otra cosa, no se le presta igual de atención o no se fomenta la misma validez que, que en las expresiones artísticas. Nos acostumbraron también a que tenemos que escribir con la mano derecha, que tenemos que comer con la mano derecha. Entonces desarrollamos una sobreestimulación sobre esa parte derecha. Nos acostumbramos a ser, perdón, izquierda. Nos acostumbramos a ser muy lógicos, muy cuadriculados, muy cerrados y como muy preocupados hacia ese lado porque todo lo que hacemos está en relación con ello. La mayoría de las carreras que estudiamos o que son más válidas en la sociedad son este tipo de carreras que tengan que ver con estos procesos de lógico-matemáticas, de lenguaje, por ejemplo. Y además, pues como les digo, también nos acostumbramos a usar más la mano derecha para todo. Entonces, pues eso va dejando de lado que el otro hemisferio no se desarrolle de igual manera que pasaría, por ejemplo, en una persona que es zurda, que usa la mano izquierda para comer, para cepillarse, para escribir, para realizar diferentes actividades, o no se desarrolla igual que en una persona que aprende algún tipo de arte, que aprende música o que dibuja o que se dedica a algo más artístico. Digamos que hace poco todavía, a mitad del siglo pasado incluso a principios de este siglo todavía, cuando una persona nacía zurda y usaba la mano izquierda para cierto tipo de cosas, lo que hacían los padres era ir donde el sacerdote, ¿no? Porque siempre se ha asociado que lo izquierdo es a lo malvado o a por problemas, ¿no? Entonces el sacerdote lo que recomendaba era, no, pues amárrele la mano al niño para que aprenda con la derecha. Si el niño desde el inicio cogía las cosas con la izquierda, se la pasaban a la derecha. No, es que tiene que aprender a hacerlo con la derecha. No, es que el niño no puede ser manicagado, no. Y este tipo de cuestiones lo que ha llevado es a que nosotros sobredesarrollemos una parte del cerebro y tengamos de cierta manera en deficiencia la otra. Por eso no es tan fácil, tan intuitivo para muchas personas a nivel consciente reconocer, por ejemplo, la importancia de algunos patrones o algunos colores. Mientras que para una persona que esté entrenada en esto, un psicólogo, por ejemplo, de los que hacen estos trabajos de selección de personal en las empresas, él sí va a comprender cuál es el simbolismo de que tú vengas vestido a la entrevista de color azul o de que vengas vestido a la entrevista de color rojo. Y todo eso va a influir porque eso es una simbología. Y el cerebro como les digo, como de repetir los procesos muchas veces, de hacer procesos de repetición para consolidar un aprendizaje. Entonces, para una persona que conoce inglés o mandarín o francés, va a ser muy intuitivo si alguien viene y habla en cualquiera de los idiomas mencionados, esa persona va a entender porque tiene su cerebro preparado, ejercitado para entender este tipo de cuestiones. Nosotros, al no tener nuestro cerebro preparado para entender estos lenguajes simbólicos, los hemos adaptado como si fuera algo secundario, cuando en realidad es muy importante porque cada cosa está rodeada de un simbolismo. Las cosas no son puramente
físicas o tan... Los conocimientos no son cosas tan tangibles ni tan literales, no todo es tan literal, muchas veces las cosas vienen cargadas de un conocimiento más bien inferencial, más bien contextual, donde la persona tiene que comprender que se está diciendo algo más allá de lo que es puramente literal. Digamos, se usa mucho en las canciones o en la poesía, o incluso para referirse uno a algunas cosas en clave se utilizan estos símbolos, y no le estamos diciendo a las personas algo puramente literal, sino que queremos que la persona infiera qué es lo que estamos realmente queriendo decir. Y eso pasa con todo, no solo pasa con las palabras, que son un modo de símbolo, sino que pasa también, como les mencionaba, con los colores. Esto lo entiende muy bien, digamos, una persona que sea psicóloga, de que, por ejemplo, los colores generan en las personas algunas emociones o algunos pensamientos. Por ejemplo, el color rojo, los primeros seres humanos que vieron, que cazaron, o que vieron un animal morir, o que tuvieron algún accidente y se cortaron, bueno, los seres humanos en algún momento descubrieron que la sangre era roja. En algún momento descubrieron también que esa sangre es el líquido vital, y a través también de la sexualidad, que ha sido lo que nos ha llevado las sociedades a donde estamos ahora, a través de la reproducción. Hemos notado, por ejemplo, que las partes íntimas de las personas tienden a tener ese color un poco más rojizo por, por cómo se hace el bombeo de sangre hacia ciertos lugares del cuerpo. Entonces hemos tendido a asociar ese color rojo con su significado, y su significado pues que es esa energía vital, es esa fuerza, es ese color de las partes íntimas de la sexualidad, por ejemplo. Y al día de hoy, pues el color rojo sigue teniendo esa connotación. Por eso a una entrevista de trabajo no es recomendable irse de color rojo. Era más o menos lo que venía explicando el domingo anterior, que hasta los colores tienen una connotación más allá del color en sí. Tienen un significado, todas las cosas tienen un significado. Por ejemplo, también las personas presentamos en nuestro cuerpo a veces algunos comportamientos de lenguaje corporal. Para los que se vieron también una de las conferencias donde se habló de la conciencia corporal, las personas presentamos a veces también unos símbolos, porque las posiciones son símbolos también. Las personas presentamos ese lenguaje no verbal, ese lenguaje simbólico, que no representa solamente el estar sentado, estar de pie, estar en cualquier otra posición. Eso también tiene un significado más allá de la posición puramente. Por ejemplo, una persona que se para con los hombros doblados, la cabeza hacia adentro, encorvada, pues normalmente es una persona que o está teniendo algún problema de autoimagen, de depresión, o está teniendo alguna conducta en la que se quiere hacer pequeño, o sea, se percibe a sí mismo como que necesita esa protección hacia los órganos vitales, y trata de hacer la forma que evolutivamente los seres humanos aprendimos que nos protege, y es la posición fetal, porque esta posición protege los órganos vitales del cuerpo de algún golpe o cualquiera de estas cuestiones. Entonces aprendimos que esa es una forma de protección en el pasado, y al día de hoy la seguimos replicando en momentos en los que requerimos esa protección. Entonces hacemos como esa forma de arqueo en los hombros, la cabeza hacia adelante, el mirar hacia abajo. Y eso es un lenguaje simbólico también. Eso tiene su simbolismo, no es de gratis que la persona se siente como se siente, o se pare como se pare, o camine como camine. Todo eso va más allá de puramente la forma de caminar de las personas, de puramente su forma de vivir. Es algo que es cómo se está sintiendo realmente la persona a nivel inconsciente, y busca una forma de expresarlo para que la persona a nivel consciente se pueda dar cuenta de cosas que están sucediendo en el interior. Con cómo ha evolucionado el mundo
hemos aprendido a prestarle mucha atención al exterior. Y eso era algo de lo que hablábamos en la conferencia de la conciencia corporal. Podemos ser muy conscientes de lo que le pasa al otro, de los sonidos externos, de las formas del exterior o de la propiocepción también, de si hay algo cerca o de la forma en la que tal vez está mi cuerpo, pero no somos igual de conscientes a nivel interoceptivo, a nivel de la interocepción, que es esa interocepción es la capacidad de darme cuenta cómo están organizados mis órganos a nivel interno, la capacidad de notar si hay una distensión abdominal, la capacidad de notar si el dolor de estómago en realidad no es de estómago, sino que es de vesícula, la capacidad de notar que tal vez el lumbago y el dolor de espalda no es de espalda, sino de riñones, el darme cuenta cómo está organizado, cómo se está sintiendo mi cuerpo a nivel interno. Cuando nos enfocamos mucho en esta propiocepción, pues nos damos cuenta también que, como les digo, la sociedad nos ha acostumbrado a visualizar solamente de una manera muy, muy lógica, muy cuadriculada, pero no nos ha desarrollado esa capacidad de conexión con el yo interno, conmigo mismo, ese autoconocimiento o sí, esos procesos que muchas personas llaman espirituales de la relación conmigo mismo y de la relación con los demás. Cuando empezamos a entrenar esta parte del cerebro, empezamos a notar esas relaciones de conexión con el yo interno. Empezamos a notar dónde tenemos ubicado el hígado, si está o no está inflamado, porque cierto alimento nos cae mal. A veces muchas personas viven todo el día con distensión abdominal y no saben exactamente qué alimento es el que les genera la distensión abdominal, porque no han desarrollado el hemisferio derecho del cerebro para comprender esa interocepción, para comprender el lenguaje interno del cuerpo. Cuando la persona no ha desarrollado la capacidad de comprender este lenguaje interno y simbólico, el cuerpo tiene que hacérselo entender de alguna manera. Y lo que nosotros comprendemos a nivel consciente es muy diferente de lo que comprendemos a nivel inconsciente. Por tanto, el cuerpo tiene que buscar la manera de que ese nivel consciente comprenda qué es lo que está sucediendo, de que esa percepción externa comprenda qué es lo que ocurre a nivel interoceptivo, a nivel de los órganos. Y por eso es que muchas personas después de un tiempo empiezan a somatizar. Las enfermedades o la fisiopatología no siempre viene de algo externo, de un agente externo. Normalmente, cuando no es genético, bueno, igual, incluso siendo genético, proviene siempre de un factor interno, de algo que está interno, que gracias a las condiciones ambientales se expresa o no. Por el hecho de que, por ejemplo, en mi familia sean diabéticos, eso no quiere decir que yo tenga que ser diabético ya por genética. Quiere decir que hay una predisposición y que si yo le doy a mi cuerpo el ambiente óptimo para que esa predisposición se desarrolle, lo va a hacer. Que si yo le doy a mi cuerpo un ambiente de picos de insulina prolongados, pues con el tiempo voy a empezar a desarrollar pues esa predisposición genética que ya tenía. El cuerpo entonces comprende todas estas partes internas de lo que está sucediendo internamente. El cuerpo se comunica entre sí. Hay más canales de comunicación del estómago al cerebro que del cerebro al estómago. El estómago le da más información al cerebro de lo que sucede que al contrario. Y también tenemos pues la polaridad del sistema autónomo y de los demás sistemas del sistema nervioso. Por ejemplo, el sistema autónomo es el que controla todos los músculos lisos, entonces la motilidad, la producción hormonal, también las posiciones de algunos órganos, porque hay órganos que varían las posiciones, por eso es importante el aprender esta conciencia corporal, porque por ejemplo las mujeres cuando están en su ciclo menstrual a veces el útero sube o baja
el cuello uterino también sube o baja, el útero puede estar un poco hacia adelante o un poco hacia atrás. Incluso con el embarazo también los órganos se desplazan del lugar para darle espacio al útero para que se pueda agrandar, y eso no es algo que nosotros hagamos a nivel consciente. Yo no le digo a mis ovarios ovulen, yo no le digo a mi cuerpo suéltame un pico de insulina. Eso ocurre a nivel completamente autónomo, donde a nivel inconsciente, donde no puedo percibirlo. Las personas pues entonces comprendemos de dos formas, comprendemos a nivel consciente y comprendemos a nivel inconsciente. Por eso muchas situaciones de la vida que nos ocurren las podemos comprender fácilmente a nivel consciente. Ponía yo la clase anterior, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido. Es fácil comprenderlo a nivel consciente porque de alguna u otra manera hemos estado preparados para que en algún momento nos vamos a tener que relacionar con la muerte. Sabemos que no somos eternos, que los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, de cierta manera estamos predispuestos o tenemos conocimiento de que en algún momento hay que afrontar la muerte de una u otra manera. Entonces, a nivel consciente podemos decir, ok, se murió, de cierta manera estaba preparado porque la persona venía, digamos, con una patología o cualquier cosa. Podemos estar conscientes de que no es un final, es un nuevo comienzo, de que la muerte es natural, de que en algún momento todos nos vamos a morir, pero eso no quiere decir que a nivel inconsciente el cerebro lo esté integrando de igual manera y de que a nivel inconsciente nosotros estemos haciendo el proceso de duelo. Entonces, a nivel consciente podemos decir, no, sí, yo estoy súper bien con eso, yo ya lo comprendí, pero a nivel inconsciente llegan esos momentos de ansiedad, llegan esos duelos que se vuelven patológicos, llegan estos problemas de estrés postraumático, por ejemplo, después de un duelo o cuestiones por el estilo. Porque a nivel consciente ya lo integramos, pero a nivel inconsciente no. Y es ahí donde juega su papel el lenguaje simbólico, era lo que les comentaba la vez pasada. Por eso una familia que está en duelo, por ejemplo, requiere, y es muy importante, hacer el acto ritual del entierro, porque eso hace que la persona integre a nivel inconsciente el conocimiento de que ese ser amado ya no está. Por eso es muy importante para las familias hacer este proceso de la velación, de el entierro, de el poner flores. O sea, todo eso no es de gratis, todo eso eh, no es invento de nadie, es necesario para que los seres humanos integren y comprendan ciertos conceptos a un nivel subconsciente para que esos duelos no se vayan a volver patológicos luego y para que no, pues digamos, la persona integre realmente qué es lo que está sucediendo. A nivel consciente, nosotros podemos conocer muchas cosas, integrar muchas cosas, pero como no hemos desarrollado el cerebro para conocer esta interocepción de las que yo les hablaba, esta percepción del yo interno, y con el yo interno no me estoy refiriendo a un concepto abstracto ni nada de eso, sino a realmente el yo interno, a mi estómago, a mi hígado, a mis tripas, a mi útero, al tener plena conciencia de ello, porque cada uno de esos órganos, de ese yo interno, va a necesitar que el yo consciente, se dé cuenta de su existencia, de sus necesidades. Como no hemos sido educados para darnos cuenta de eso, el cuerpo tiene que hacernos ese llamado de atención a nivel de la somatización. Por eso la depresión, por ejemplo, somatiza. Por eso una persona con ansiedad, una persona con estrés somatiza. Por eso, bueno, todas las patologías mentales, emocionales, somatizan. Para que la persona a nivel consciente integre lo que está sucediendo, porque no ha sido capaz de integrarlo a nivel inconsciente. ¿Es más fácil integrarlo a nivel inconsciente? Sí. ¿Estamos preparados para eso? No. Y ese es el problema realmente, que tenemos que empezar a preparar nuestro cerebro para comprender estos tipos de lenguaje. En la conferencia anterior yo les hablaba más bien de
la importancia del ritual como acto simbólico. Y el ritual no es algo extraño, el ritual es un matrimonio, el ritual es un bautizo, el ritual es todas las noches cuando se hace uno el skincare, el ritual es que en mi casa todos los domingos almorzamos sancocho, el ritual es algo así por el estilo, que tenemos la costumbre de ir a misa o ir a culto o cualquiera de estas cuestiones. Todo eso es un acto ritual que generan las personas la capacidad de comprender un conocimiento que es más bien inferencial o contextual, que comprendemos dependiendo de lo que podemos tomar de eso que no es literal y también de cómo se desarrolla eso mismo en un contexto establecido. Por tanto, pues vemos que, por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, que si la persona se encorva, puede saber usted cómo se está sintiendo una persona cuando está dialogando con usted por cómo está parada. La persona no tiene necesidad de hacérselo saber a nivel consciente y de decirle a usted, oiga, me siento incómodo, sino que es el lenguaje simbólico, corporal, del cómo se para la persona, de a dónde le apuntan los pies, de qué es lo que mira, de si se mueve las manos, de si hace X o Y movimiento. Ese lenguaje simbólico su cerebro lo puede leer y se puede dar cuenta, no, venga, esta persona se está sintiendo incómoda. La cuestión es que no hemos desarrollado el cerebro para comprender ese lenguaje. Entonces, la persona ya puso los pies apuntando hacia otro lado, hace rato está como que bueno, hasta luego me quiero ir, y uno sigue hablando. Sigue hablando y sigue hablando porque no se ha entrenado para leer ese lenguaje simbólico de la persona. Aquí va también pues lo que les mencionaba. Una persona que camina como que la vida me lleva y me trae, con los pies para todas partes, tirando los pies para todos lados, caminando como por caminar. Pues el, el, el caminar, los pasos, eso también es simbólico. El caminar no es solo lo literal, de voy de la sala a la cocina. El caminar es un hecho también simbólico, inferencial, que representa ¿qué? ¿Qué representa el caminar? O sea, eso tiene un significado más allá de lo puramente, de lo que podemos ver, de lo que es puramente literal. ¿Qué significa el caminar? Pues el cómo yo me muevo de un lugar a otro, los pasos que yo doy en la vida, el cómo camino, entonces cómo estoy dando yo esos pasos, cómo estoy andando, cómo tengo mis pies. Por eso es muy importante cuando la gente va a entrevistas de trabajo. Muchos psicólogos que hacen todo este proceso de admisión de personal se van a fijar en el cómo traiga usted las uñas, se van a fijar en el cómo traiga usted el cabello, se van a fijar en el color de ropa que usted eligió para llegar, porque eso también es simbólico, los colores. Lo mismo cuando usted entra a un lugar, la música que las personas estén escuchando, la forma en la que se sientan unos al lado de otros, el cómo están dispuestos organizacionalmente, eso también le da a uno, si tiene entrenado el cerebro para comprender qué es lo que está sucediendo. Por eso no puede entrar a un lugar social, a una reunión y darse cuenta, venga, este de aquí como que tiene cuentico con este, o este como que tiene raya con aquel, porque empieza uno a comprender esos lenguajes simbólicos y no es necesario que las personas se digan públicamente que están que se odian o que están que se aman para que eso sea comprendido. Existen todos estos modos de lenguaje que no son verbales y que son necesarios aprender a comprender. Dentro de esto, para empezar a entrenarnos en comprender ese tipo de cosas, tenemos que entrenarnos a nivel inconsciente, a nivel de lo que se hace más a nivel interno. Que si estamos acostumbrados a que siempre nos cepillamos y comemos con la derecha y hacemos todo con la derecha, bueno, no me quita nada tal vez un día esto cepillarme con la mano izquierda para darme cuenta de que no tengo nada de pulso. Bueno, tal vez sea una terapia muy buena incluso si yo escribo un rato con la mano derecha, el escribir es muy importante porque conecta esta parte inconsciente con la parte consciente, haciendo que después de un momento de escritura se entra en un estado de cierta manera meditativo que empieza a llevar a que la persona escriba de forma automática muchas cosas que se le empiezan a venir a la cabeza. La cuestión es que cuando usted está escribiendo con la mano derecha, se van a venir unas cosas a su cabeza. Y cuando usted está activando otras partes del cerebro porque está moviendo la mano izquierda, eso activa unas zonas diferentes en el cerebro.
la persona empieza a tener información diferente y empieza a escribir cosas diferentes. Por eso es una terapia muy recomendada por los psicólogos, por ejemplo, el sentarse a escribir. Escriban con una mano, después escriba con la otra. Al principio va a escribir horrible, pero es que no se trata de la estética, se trata de la información que tiene el inconsciente para darle a usted, de la información, de lo que usted se va a dar cuenta cuando empiece a escribir con la mano izquierda, de cuál es ese verdadero lenguaje que hay con el yo mismo. Yo les recomiendo realmente que hagan el ejercicio para que se den cuenta de muchas cosas que uno tiene en la cabeza y que como nunca activa esas partes del cerebro, no las ha podido sacar, no las ha podido expresar. Muchas de esas cosas son las que se quedan ahí y somatizan. Esa es una forma. La otra forma es que cuando veamos algo, tratemos de inferir, tratemos de sacar algo de allí y sacarlo de forma contextual. O sea, comprender que no es lo mismo un color, una mujer vestida de rojo en la fiesta de final de semestre, qué sé yo, que una persona vestida de rojo en su cotidianidad. Entonces comprender, tratar de inferir algo de ello, pero hacerlo de manera contextual. Esto no es algo abstracto en lo que tengamos que salirnos de la realidad y empezar a comprender cosas súper extrañas, no. Las cosas siempre hay que hacerlas de manera muy centrada, de manera muy contextualizada. Entonces, cuando empezamos a inferir, a sacar información que no nos han dado de forma literal de las cosas, entrenamos el cerebro también para empezar a comprender estos lenguajes simbólicos. ¿Cómo hace uno eso? Bueno, tal vez que me dolió el útero, que tengo unos cólicos tremendos. Pues acuéstese en una posición donde usted se pueda sentir dónde tiene usted su útero, dónde tiene usted sus ovarios, dónde quedan sus trompas, cómo se está sintiendo cada parte del cuerpo, que usted se pueda palpar y empezar a respirar y con el sentir de cómo va la sangre del corazón hacia el exterior y cómo regresa a esas partes periféricas de nuevo hacia el corazón, usted se dé cuenta cuando la sangre pasa en qué lado es en el que duele, para que usted identifique si lo que duele es el útero o lo que duele es el ovario, si lo que duele es el cuello uterino o lo que duele es la trompa, porque no es lo mismo. Solamente nos hemos limitado a crecer creyendo que ser mujer es doloroso, no es cuestiones de mujeres y lo normal es que a todo el mundo nos duela y todas nos desangremos y nos muramos de dolor, cuando eso no es así, nada más alejado de la realidad, porque la menstruación sana y natural no tiene por qué doler, no tiene por qué doler. Entonces, cuando comprendemos en sí cuál es el lugar que está afectado realmente, ya podemos empezar a inferir algo sobre ello. Bueno, ¿qué es el ovario? ¿Para qué me sirve a mí un ovario? O sea, el ovario no sirve solamente para lo que nos dice la biología, que es generar hormonas, generar óvulos y listo, para de contar, eso es un ovario. Eso tiene un simbolismo más allá de puramente algo biológico, existe algo más, o sea, las cosas tienen un significado, las cosas no están ahí de gratis, la gente no vive de gratis y los seres humanos que hemos evolucionado también de ciertas maneras, eso no ha sido porque sí. Todo tiene una razón y todo tiene un simbolismo. Entonces, ¿para qué sirve el ovario además de generar hormonas sexuales y de generar un óvulo? Pues empezarnos a preguntarnos qué es un óvulo entonces. Si el ovario gesta los óvulos, ¿qué es un óvulo? Pues un óvulo es una potencial semilla que de ser germinada pues da paso a la formación de un bebé. ¿Qué pasa con un bebé? Pues bueno, que yo lo tengo, lo alimento, lo doy a luz. Entonces, ¿qué más puede significar eso? O sea, si es una posible semilla ¿de qué? Necesariamente de un ser humano. O puede representar también un proceso creativo que se puede fecundar, se puede gestar, alimentar, se puede dar a luz y seguir alimentando y verlo crecer. Un proceso creativo también. O sea, un proceso creativo también lo puedo tomar, lo puedo gestar y lo puedo parir.
y lo puedo alimentar y lo puedo cuidar hasta que crezca. Entonces, si un óvulo puede hacer la representación de un proceso creativo, y si esos procesos creativos los tengo en el ovario, pues ¿por qué me está doliendo el ovario entonces? Estoy creando algo, porque para eso me sirven mis órganos sexuales, para crear vida, crear un bebé, pero nosotros no solo creamos bebés, nosotros creamos muchas cosas, gestamos muchas cosas y podemos dar a luz muchísimos procesos creativos. Por ejemplo, la idea de 3-1 es un proceso creativo de mi compañera Shoray, que le salió de los ovarios, literal, o sea, esto no es una forma grosera de referirnos a nada. A Shoray le salió de los ovarios el proceso creativo de gestar 3-1 y de invitarnos a nosotros y de con el tiempo seguir alimentando este proceso y seguirlo llevando a algo. Si los ovarios pasan a ser entonces ese espacio de generar procesos creativos, y más si empezamos a comprender la biología de cómo funciona el ovario, sabemos que por momentos empieza pues un ciclo hormonal donde primero viene la FSH y lo que hace es generar muchos de esos, no generarlos, digamos, sino como darles algo de visibilidad a cuáles son los potenciales óvulos para salir. Por si alguno no lo sabe, las mujeres nacemos con la cantidad de óvulos contada, o sea, nosotros ya nacemos con los óvulos que vamos a tener de por vida, no vamos a tener ni más ni menos. Lo que quiere decir que los óvulos que yo tengo en este momento y los que he tenido toda mi vida se formaron en el vientre de mi mamá cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Y yo, que soy un óvulo de mi mamá, me formé realmente en el vientre de mi abuela. Eso también debe tener una simbología, hombre. En el ovario de mi mamá estaba yo, y mi mamá estaba en el útero de mi abuela, eso tampoco es de gratis, todo eso tiene una simbología de un proceso creativo que se está pasando transgeneracionalmente. Yo soy ese proceso creativo que tuvo mi mamá alguna vez en el útero. Pero ¿qué otro proceso creativo pudo haber tenido mi mamá? Qué sé yo, pues cuánto proyecto se le haya atravesado por la cabeza. La cuestión es que esta primera hormona, esta de FSH, lo que hace es como fijar algunos de esos potenciales óvulos para que vengan en el siguiente periodo. Entonces ella va a decir, no, pues estos 5. Posteriormente empieza a actuar los estrógenos, que los estrógenos lo que hacen es alimentar esos óvulos, alimentar esos procesos creativos. Por eso las mujeres, cuando estamos en estos periodos como preovulatorios, donde los estrógenos están altísimos, somos muy capaces de alimentar procesos creativos y son los momentos idóneos para inventarme el negocio, pues, o para mirar cómo le hago aquí la decoracioncita a la casa, o para alimentar cualquier proceso creativo, porque eso es lo que hace el estrógeno, alimenta los óvulos. Y si los óvulos no solo son bebés, sino que son cualquier semilla que me sirva para crear algo, es un óvulo. Para crear algo, crear un negocio, crear lo que sea. Entonces, bueno, este estrógeno alimenta estos procesos creativos. Lo ideal sería que cuando los estrógenos estén altos, aprovechemos eso y alimentemos los procesos creativos, pero no lo hacemos porque no comprendemos cómo funciona el lenguaje simbólico y creemos que el estrógeno solo sirve para sentirnos bonitas antes de la ovulación o para que funcionen bien otras hormonas, y queremos comprender todo a nivel biológico cuando nosotros somos algo mucho más allá de un cuerpo, no somos solamente un sistema biológico. Luego de que los estrógenos han aumentado, esta FSH disminuye un poco, lo que hace que los estrógenos ya no pongan el foco en tantos procesos creativos, sino en unos específicos, en los que quedaron allí. Por eso los óvulos empiezan a madurar. En este momento nosotras no tenemos todos los óvulos por igual en maduración. Hay uno más madurado que otros, que va a ser el que salga en el siguiente ciclo. Hay otros que están ahí como que van en el proceso y hay otros que no están madurando todavía. Posterior a eso viene pues la LH. Cuando se genera el pico de LH, esa hormona lo que hace es elegir, es la que dice
este óvulo, que es el que está más grande, este proceso creativo, que es el que más se ha alimentado, es el que se va a gestar y lo saca. Lo que hace es elegir ese óvulo y lo saca. Por eso es que las mujeres antes de la ovulación se presenta este pico de LH. Progresivamente, cuando ese proceso creativo sale al útero, empieza a subir lo que es la progesterona. ¿Para qué me sirve la progesterona? Pues para gestar, está en pro de la gestación. Entonces empieza a crear las condiciones ideales para que ese óvulo, ese proceso creativo, ya sea bebé, ya sea proyecto, ya sea idea, ya sea negocio, se geste, tenga las condiciones adecuadas para alimentarse y para después salir, que yo lo para. Entonces, eh, estos momentos donde la progesterona está muy alta es cuando las mujeres están en esa fase más bien como maternal, como de cuidar, como de generar espacios idóneos para que la vida se desarrolle y también deberían de ser aprovechados como tal. Entonces, bueno, si el ovario me soltó todas esas hormonas, entonces ¿para qué me sirve el ovario? Solamente me sirve para esas hormonas y ya, y ayudarme a tener bebés. El ovario entonces me está sirviendo para generar ideas de procesos creativos. Y todos creemos que es que las ideas vienen de la cabeza y que la idea viene solamente del cerebro y que un día se me ocurrió algo y ya. Cuando esas ideas están completamente influenciadas por mi perfil hormonal, por los sistemas hormonales que yo maneje. Si yo en este momento tengo los estrógenos más altos, pues yo voy a tener unas ideas diferentes que en un momento donde ya mis estrógenos estén por el piso. Por eso es que nosotras somos cíclicas y va a haber momentos del ciclo donde estemos, mejor dicho, enamoradísimas de la vida y contentísimas con todo el mundo, y momentos donde no queramos ver a nadie. Y las ideas durante ese mes van a variar. Y yo puedo ser la misma persona, pero no estoy siendo la misma mujer a lo largo del mes. Porque esas ideas van a cambiar ese perfil hormonal que yo tenga en ese momento en el ovario. Me va a generar un perfil hormonal diferente a nivel tiroideo, a nivel del páncreas, a nivel de la hipófisis también, porque la hipófisis es la que da la señal de que el ovario saque una u otra hormona. Entonces, eso está estrechamente relacionado. Si hay una hormona arriba, eso va a hacer que salga otra. Por eso cuando una persona está bajo mucho estrés, el estrés, yo tengo un video en YouTube donde pueden ver que el estrés puede venir de muchas causas. Entonces, cuando yo estoy bajo esos niveles de estrés, pues esa hormona empieza a inhibirme la producción de otras tantas. Por eso a muchas personas bajo estrés se les puede ausentar la menstruación. Incluso personas que están bajo el estrés, que puede representar la inanición, porque no hay suficiente grasa en el cuerpo para que la persona pueda generar hormonas a partir de estas grasas, de estos colesteroles. Pues a la persona también se le ausenta la menstruación. Una mujer que tiene un muy bajo índice de grasa en el cuerpo puede empezar a presentar problemas con su menstruación. Entonces, bueno, este perfil hormonal me genera una cascada hormonal en todo el cuerpo que van a hacer que a mí vengan o unas ideas o otras. Entonces, en realidad mis ideas no están viniendo de la cabeza, están viniendo de algo mucho más sutil que va más allá del cerebro en realidad. Y es una conjugación de todos los cuerpos que tenemos los seres humanos. Ahí en el canal de YouTube de 3 nos pueden ver una conferencia que nos dejó Cristian sobre la naturaleza multidimensional del ser humano, donde pues se comprende que nosotros somos más que carne y hueso, somos más que células ahí trabajando y hormonas, tenemos un cuerpo a nivel mental, ahí existe una psique, lo que yo les comentaba la vez pasada. Carl Jung, por ejemplo, él es el psiquiatra que más habló de esto del inconsciente colectivo, fue la persona que de una u otra manera lo puso de moda. Él hablaba, pues como yo les mencionaba, lo que pasa es que no quedó el video, pero yo les mencionaba pues que nosotros más allá de este cuerpo tenemos una psique. Los pensamientos y las emociones existen, que yo los pueda tocar, que yo los pueda ver, no, pero que esos pensamientos requieren de este cuerpo, que es un canal físico para manifestarse. Entonces yo puedo comprender los pensamientos de la otra persona cuando la otra persona utiliza este canal físico de la voz, de la garganta para comentarlos.
porque no hemos desarrollado todavía la telepatía, pero eso es algo que el ser humano también puede hacer y lo demostró el neuropsiquiatra Jacobo Greenberg, para que no crean que es que yo aquí me estoy inventando nada, todos estos son datos científicos. Porque la mente lo necesita, tal vez el alma lo comprende y tal vez a ustedes se les hace muy lógico lo que yo estoy diciendo, pero la mente necesita el saber, no, pues es que lo dijo el psiquiatra famosísimo, no es que lo dijo la universidad de yo no sé dónde, porque es que si lo dice mi amiga, si lo dice mi mamá, si lo dice mi abuelita, yo no creo, pero si lo dice la universidad de bla bla bla, pues ahí sí, porque la mente necesita estos sostenes. Cuando las abuelas, por ejemplo, vienen hablando muchos años atrás de la radiación electromagnética, porque ellas en sus tiempos no convivían con el wifi todo el día, con el celular, con los computadores, con muchos tipos de ondas que tenemos ahora, la red GSM, que el 3G, que el 4G, ellas no convivían con eso. Entonces ellas y ellos, los abuelos, pueden notar, los indígenas también pueden notar la diferencia entre estar en sus ambientes a estar expuestos a las radiaciones electromagnéticas. Son personas que se denominan electrosensibles, que llegan a un lugar, a un centro comercial con Bluetooth, con Wi-Fi, con todas estas puertas que se abren y se cierran solas y para la persona eso puede llegar a ser demasiado abrumador. Porque la persona que no está acostumbrada a ese ambiente, a esa radiación, pues llega y empieza a percibir esa radiación que no es ionizante, pero es radiación y ahí está. Y para la persona pues es súper complicado seguir manejando su día a día. Se da cuenta de eso. Las abuelas vienen diciéndolo hace mucho, pero nadie cree, porque seguramente la abuela está loca y no lo creemos, sino cuando viene y dice la universidad de yo no sé dónde, que efectivamente tener el wifi prendido día y noche empieza a alterar procesos cognitivos. Y solo ahí creemos, solo ahí decimos, no, bueno, tal vez yo sí deba apagar el wifi por la noche. Bueno, tal vez yo no deba dormir con el celular debajo de la almohada. Bueno, de pronto sí es verdad que todas estas ondas me están afectando de una u otra manera. Tal vez tenga que dejar de usar día y noche el microondas. Tal vez puedo calentar en una olla como una persona normal sin necesidad de estar pegada al microondas. Porque ¿qué hace un microondas? Pues mueve las partículas del agua. Esa es la forma en la que el microondas calienta. Mueve las partículas del agua, las reorganiza, las reestructura. Pues si esa agua tiene una estructura completamente diferente, va a tener una afección diferente cuando yo me la tome. Por eso es que también hay otro, no me acuerdo cómo se llama este señor en este momento, pero él demostró que las moléculas de agua se pueden reestructurar incluso con la luz solar, con la voz, con las palabras, con los símbolos. Por eso se habla hoy en día que la botellita del Ho'oponopono, que la botellita que tiene la flor de la vida y que uno la pone a la luz y que el agua solarizada es muy buena para el cuerpo. Pues claro, lógicamente, porque usted está reestructurando las moléculas del agua para que su cuerpo al tomarla, pues la tome de una manera o de otra. En la naturaleza los átomos se estructuran, de X o Y manera se estructuran. Y hay algo que se conoce como los isótopos o los isómeros, que es la misma conformación, la misma estructura, las mismas conexiones, lo único que cambia es la formación de la estructura en el espacio. O sea, que es exactamente el mismo cubo, pero que esta vez no tiene la cara hacia adelante, sino que está diagonal y ya solo por esa estructuración tiene una función biológica diferente en el organismo. Solo por esa estructuración ya es algo completamente diferente. Eso le pasa también a las proteínas. Las proteínas tienen su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura terciaria es como ese ensamble de la proteína con ella misma. No sé si hayan visto este juguetico que es así alargado y que uno lo dobla y hace figuras con él. Pues es esa la estructura terciaria, el cómo se dobla el juguetico, cómo se organiza, y la estructura cuaternaria es el cómo se pone en el espacio. Por eso es que cuando nosotros ponemos la carne a calentar, se encoge, se mueve, bueno, hace diferentes cuestiones, porque el calor rompe esa estructura cuaternaria y esa estructura terciaria, hace que la proteína se organice de una forma diferente en el espacio. Y resulta que no solo las proteínas, sino casi todo a nivel biológico, la función depende de la forma. La función depende de la forma. Recordemos eso porque es muy importante para el tema que estamos hablando, el símbolo. Entonces, cuando la proteína está acomodada de X manera, me sirve para una cosa. Cuando está acomodada de X manera, tal vez ya no me sirve para nada. O tal vez ya tiene otra función, otra vez ya por el contrario es dañina para la salud.
porque esa forma, esa estructura cambia. Entonces la estructura del agua cuando entra al microondas también cambia, la estructura del agua cuando está expuesta al sol cambia, cuando está expuesta a palabras bonitas cambia y es diferente de cuando está expuesta a palabras feas, digámoslo así. La estructura del agua dentro del organismo nuestro también cambia con la radiación no ionizante. Entonces, bueno, es importante comprender esto, que la función muchas veces depende de la fórmula. Bueno, yo les venía hablando de este inconsciente colectivo, de que estos pensamientos no los podemos tocar, pero están ahí, existen. Yo no puedo negar los procesos creativos que ustedes tengan en la mente y decir que sus pensamientos son irreales o que usted no piensa o que las personas no pensamos, cuando en realidad solo porque no lo puedo ver no es algo que tenga por qué negar. Lo mismo pasa con la radiación. Porque yo no la vea no quiere decir que el wifi no existe. Porque yo no vea cómo se mueven las ondas de radio en el espacio no quiere decir que en este momento no esté sonando la radio. Claro que si yo tomo un radio y lo sintonizo para que descargue esa frecuencia de onda, lo voy a escuchar. Y eso es lo mismo que pasa con el cuerpo. Si yo le enseño a mi cuerpo, si yo lo adapto para que comprenda, para que capte esa información que viene de adentro o que viene de afuera, pero que no es literal, que es simbólica. Cuando yo entreno mi cerebro para comprender eso, pues estoy hecho, porque es como que me sintonizo con la frecuencia de la vida y comienzo a comprender muchos procesos que antes no. Entonces ya comprendo que el ovario no me sirve solo para tener bebés, sino que gracias a ese perfil hormonal que tenga en el ovario yo puedo generar ideas constantes. Por eso es que una persona a una mujer le va mejor una lluvia de ideas en esa fase preovulatoria a cuando está menstruando, lógicamente, porque es que tiene una hormona que está muy alta y que está generando como esa lección de los procesos creativos, esa generación de muchos de estos procesos. Entonces empiezo a comprender, ok, si me está doliendo el ovario y el ovario me sirve para generar procesos creativos, alimentarlos, elegirlos y posteriormente darles un espacio para que se fomenten. ¿Qué hay a nivel creativo que yo no estoy dejando que fluya? Tal vez desde hace mucho tiempo yo tengo un proyecto y lo quiero sacar y he leído y he mirado y cada que tengo tiempo busco proveedores y una cosa y la otra y como que está ese proyecto ahí, pero yo nunca me permito cerrar ese ciclo de darle vida a ese proyecto o de darle a entender a mi cuerpo que definitivamente no se puede y que ya nomás si gestemos otra cosa, pues eso se va a quedar allí en el ovario, se va a quedar ahí en los ovarios porque es un proceso creativo. ¿Y a dónde van los procesos creativos? A los ovarios. Y empieza una persona a somatizar en el ovario. Hombre, pero ¿por qué yo tengo ovario poliquístico? Le van a decir, es que la alimentación, es que... Y claro, tiene mucho que ver, lógicamente tiene mucho que ver la alimentación, porque es que nosotros somos seres multifactoriales. Si yo dependiera solamente de la alimentación para que mi salud estuviera en orden, no existirían los psicólogos, no existirían los sacerdotes, no existiría nada de eso, solo habría nutricionistas. Si yo dependiera solamente de mi psique, para estar bien, para estar cómodo, pues yo podría vivir alimentándome como se dice coloquialmente, alimentándome de basura, y todo estaría bien y mis emociones y yo estaría perfecto y no tendría depresión y ansiedad. Y eso no es así, eso no es así. Somos un ser multifactorial que necesitamos pues esta parte de la alimentación y toda la cuestión, pero también necesitamos otras cosas. Entonces, como bien puede venir ese ovario poliquístico de la alimentación, también puede venir de que empiezo a generar muchos procesos creativos, de que empiezo a alimentar muchos procesos creativos, pero luego no doy pie con bola con nada, y luego no hago nada y esos óvulos se quedan ahí de cierta manera crecidos, ¿no? Otra cosa que puede suceder es que, o sea, eso como tal se llama, o creo yo que se debería llamar, es ovario androgenizante, porque el ovario pues deja de producir como tal las hormonas de manera correcta y empieza a androgenizarse, o sea, las hormonas, los estrógenos precisamente pasan por un proceso donde al principio son lo mismo, pero ellos se aromatizan para convertirse o en estrógenos o en testosterona. Entonces nosotros podemos pasar de estrógeno a testosterona y la testosterona puede pasar también a ser estrógeno a través de este proceso de aromatización.
Entonces sí, mentalmente yo estoy en un lugar viviendo unos procesos donde no me siento cómoda, donde no me siento protegida, donde me siento amenazada, donde siento que tengo que estar en constante lucha por mi vida, con mi cuerpo, empiezo a aromatizar mis hormonas para que se vuelvan testosterona, porque así como los estrógenos tienen la capacidad de alimentar estos procesos creativos, la testosterona fomenta unos procesos diferentes, como pueden ser la fuerza a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, como puede ser la capacidad de protección, la capacidad de generar ese, ese proceso de, de ser cuidador, por ejemplo, en los hombres. Entonces yo me convierto, pues si mi cuerpo lo que necesita es ese proceso de ser cuidador, de sentirse cuidado, si mi cuerpo lo que necesita es sentirse a salvo, pues indudablemente la energía tiene que ir no hacia alimentar esos procesos creativos, sino hacia cuidar de mí mismo. Entonces las hormonas se aromatizan y empiezo a tener testosterona en lugar de estrógeno y viene el ovario poliquístico. Pero ¿qué sucedió antes de eso? No es solamente que, ay, no, tengo los quistes y ya me los superé y listo, salió, sino de dónde viene eso, de dónde está viniendo eso. Tiene muchas causas, sí, pero tal vez es que yo estoy viviendo con una persona, una pareja que me hace vivir un reverendo infierno y tengo que sentirme todo el tiempo que tengo la manera de protegerme, tengo la manera de protegerme a mí misma. Entonces, pues el ovario empieza a generar esas hormonas que me den esa protección. Si, por ejemplo, estos traumas donde yo sienta que tenga que defenderme no son de algo que yo esté viviendo, o sea, todo en mi vida está normal, sino que es de algo transgeneracional, que todas las mujeres en la familia han sido abusadas, que yo me crié en esos contextos donde me decían, mejor dicho, cuídese de los hombres porque es que los hombres son lo peor y nos van a matar a todas y todos son violadores y todos son una mierda, cuídese de los hombres. Y pues uno crece con ese trauma transgeneracional, con ese trauma vivencial también, pues el cerebro va a vivir en ese constante estrés, en esa constante necesidad de que tengo que protegerme de los hombres, de que tengo que protegerme de algo externo, o cuando crecen diciéndole a los niños, o sea, los niños sí hay que criarlos en la realidad, pero yo no puedo ir diciéndole a un niño algo para lo que no está preparado, poniéndolo a ver noticias ahí de cosas súper bárbaras, diciendo que es que el mundo, mejor dicho, es una porquería y que nos vamos a morir todos, cuando pues lo que voy a hacer es que el niño crezca con esas preocupaciones, tratando de protegerse del mundo, y a la larga no sé de qué manera va a empezar a relacionar su perfil hormonal con esas ideas preconcebidas de que el mundo es horrible. Entonces, pues, si uno crece con esos traumas de que todas las mujeres en la familia han tenido que cuidarse, pues yo también voy a empezar a tener que cuidarme de todo, a sentirme atacada por todo, y progresivamente viene entonces el ovario poliquístico. Hagamos otra analogía. Bueno, ¿para qué me sirve a mí la cabeza? Para cargar el pelo, para pensar lógicamente. Entonces, me está doliendo la cabeza, de repente tengo un dolor de cabeza, pues hay algo que mi cerebro no está pudiendo integrar, o que se está resistiendo a integrar, o que hay algo que está haciendo un estrés, pero no lo veo, y como no lo veo, para el cerebro no es igual de fácil decir, ok, el estrés aquí lo veo y es mi jefe que lo tengo encima, ok, el estrés aquí lo veo y es el recibo que no lo he pagado, sino que hay ciertos tipos de estrés que nosotros no podemos percibir directamente, como puede ser la luz. Tener la luz prendida hasta altas horas de la noche, pues para el cerebro es estresante, porque es que lo lógico y lo que ha sido evolutivo es que a las 6 de la tarde el sol se esconde y ya no hay más luz. Eso es muy del nuevo siglo que existe la electricidad. Entonces para el cerebro eso es nuevo. Para el cerebro es como que, bueno, ¿qué putas está pasando? Que ya pasaron como 5 horas desde que fue la puesta de sol y todavía es de día. Para el cuerpo eso es un estresante, y eso puede hacer que la persona genere picos de insulina y empiece a usar también la glucosa en sangre, porque para el cerebro todavía no es hora de descansar, es hora de seguir produciendo. Entonces continúa con sus procesos metabólicos como si fuera de día. Eso es un estresor y no lo vemos. Entonces hay algo que yo no estoy viendo, que es
es algo que no estoy percibiendo, pero que está ahí generándome una molestia. ¿Qué también puede ser eso? Una idea, un pensamiento recurrente que tengo ahí, que no puedo materializar de alguna manera, pero que ahí está cagándome la existencia. Una idea a la que no me, perdón, no sé, un concepto, algo a lo que no me puedo hacer idea y me cuesta comprender y me parece lo más terrible de la vida, y es que yo me crié con otro paradigma y para mí eso es lo peor. Pues eso también genera un dolor de cabeza porque usted se está resistiendo ante algo que le está generando estrés, pero que usted no lo comprende a nivel inconsciente que es. A nivel consciente usted puede decir, sí, ok, no, lo que me está generando este dolor de cabeza es que estoy pensando en las problemáticas económicas, sí. Pero a nivel inconsciente, ¿cómo le ha dado usted a entender a su cuerpo, a su cerebro, que eso no es un problema de vida o muerte? Qué pena, la persona aquí, Marjorie Gutiérrez, de pronto si me podría colaborar con el micrófono. No, ahí creo que yo la puedo silenciar. Qué pena, no soy muy pro con esta cuestión de la tecnología, pero bueno, continuemos. ¿Cómo le estoy dando yo a entender a mi cuerpo? O sea, a nivel consciente yo puedo decir, ok, no me preocupo, ya casi es fin de mes, viene el dinero. Bueno, a nivel consciente yo puedo decir eso, pero a nivel inconsciente le estoy realmente dando a entender a mi cuerpo que todo está bien y que va a pasar en algún momento, o como nos explicaba Shorai la reunión anterior. O sea, a nivel consciente yo digo, no, sí, el dinero, soy abundante, el dinero viene a mí con facilidad, y voy y miro la billetera y tengo billetes de borracho. Ya estoy tratando la plata como que me da igual. Eso también es muy simbólico, eso no es de gratis. Ya es muy simbólico. Si el dinero en su vida es lo que está representando la abundancia y es lo que le está dando dolores de cabeza en este momento, ¿por qué lo tiene como si no importara? ¿Por qué lo tiene como un papel de basura? Como decía Shorai, usted va al banco y en el banco tienen los billetes así. O sea, es lógica. Si se supone que lo que quiero es eso, si se supone que lo que quiero es abundancia en mi vida, porque tengo los billetes de borracho. O sea, si le estoy dando a mi cuerpo el mensaje consciente de quiero dinero, abundancia, pero inconscientemente los lenguajes que veo son los billetes arrugados, pues eso me va a generar disonancia. Y como les decía yo, cuando les hablé de la conciencia corporal, generar esta disonancia es conflictivo para el cerebro, porque si usted a nivel consciente le está diciendo unas cosas, pero a nivel inconsciente le está diciendo otras, pues el cuerpo va a comprender lo que ha sido evolutivo comprender siempre, y es lo inconsciente. Entonces a nivel consciente dígase las afirmaciones que quiera frente al espejo, pero si a nivel inconsciente usted no hace el acto simbólico de que su cerebro y su cuerpo comprenda realmente la situación que está ocurriendo, usted no está en nada. Entonces usted puede comprender, sí, mi familiar se murió, bla, 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 pero si usted no hace el proceso simbólico de enterrarlo, de llevarle la flor, de asistir a un velorio, de prender la velita, de hacer cualquier cuestión que entienda el inconsciente, pues el proceso de luto va a seguir ahí. Sigamos con un ejemplo en las mujeres, por ejemplo, cuando existe una pérdida a nivel, qué sé yo, un excelente trabajo que nos dolió perder, un familiar que nos dolió perder, una familia que se disolvió, un hijo que se fue de la casa, un bebé que no nació. Cuando eso ocurre a nivel consciente, usted le puede decir a su cerebro, no, ok, mis papás se separaron, pero pues es normal, fue lo mejor que pudieron hacer para que todo estuviera bien, estoy bien con eso. Mi esposo me dejó, o yo lo dejé, pero estoy bien con eso porque es lo mejor para mí, porque bla, bla, bla. Usted le puede decir conscientemente a su cerebro, no, bueno, mi hijo creció, se fue de la casa, se casó, ok, lo comprendo. A nivel consciente usted lo puede comprender, pero si a nivel inconsciente usted no hace el trabajo de hacer un acto simbólico que le permita a su mente comprender lo que está sucediendo, el dolor va a seguir ahí y va a empezar a somatizar, porque si usted no hace el acto de que su cuerpo lo comprenda, de nuevo está enviando mensajes contradictorios y va a empezar a somatizar. ¿Y qué pasa normalmente en mujeres que somatizan una pérdida? Vienen los miomas. Los miomas normalmente están asociados a pérdidas. Entonces, sí, la mujer tuvo este aborto, ya sea que sucedió de forma natural o que fue inducido, puede decir, no, yo estoy muy bien con eso porque es que no era el momento de tener bebés, estoy cómoda con mi decisión,
fue la decisión correcta para mí en ese momento, porque uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Entonces, si uno está bien con eso y dice, ok, lo hice bien, pero a nivel inconsciente ese ciclo quedó abierto, a nivel inconsciente hay una pérdida. Entonces, usted hace el trabajo consciente de tranquilizarse a sí mismo y decirse que todo está bien, pero si usted no hace el acto ritual inconsciente de acabar de gestar eso, de darle un cierre, de gestarlo y de parirlo, porque es que así se haya muerto lo que sea, usted tiene que hacer el acto de gestarlo, de parirlo y de darle un lugar. Entonces ahí es donde se puede hacer el acto ritual de que tomas una semillita de un árbol, la creces, la gestas ahí en una bolsita hasta que ya esté grandecita. Cuando esté grandecita haces el acto de parirlo, de traerlo a la naturaleza y entonces lo llevas, abres un huequito en el piso, siembras tu árbol y le das un lugar y le das un nombre a ese no nacido. Y ese puede ser el acto ritual que te salve de tener miomas más adelante. Y pueden decir, no, pues eso es una locura, ¿cómo me va a salvar sembrar un árbol de un mioma? Y pues así funciona, porque usted tiene que darle a su cuerpo ese lenguaje inconsciente de que le estás dando un cierre a eso, de que eso tiene un lugar y no simplemente lo estás omitiendo de tu vida como si no hubiera existido nunca. Y así con todo, es que todo en serio tiene un significado que va más allá de lo que podemos encontrar literalmente. Que los ojos, bueno, ¿para qué me sirven los ojos? Pues, para mirar el celular. Bueno, ¿para qué más me sirven a mí los ojos, hombre? Pues si los ojos son el como yo veo y se me están atrofiando, pues eso es multifactorial. Puede ser que yo estoy encerrada todo el día en 4 paredes, entonces mis ojos se acostumbran a ver solamente máximo a 4 metros, que es lo que tengo más lejano, pero nunca salgo a la calle, nunca me doy la opción de mirar de lejos. Entonces pues el ojo, que es un músculo, no tiene la memoria de qué es mirar de lejos y se queda mirando de cerca para siempre, usted se volvió ciego. Pues, ¿qué le manda a usted el optómetro? Pues haga el ejercicio de mirar algo que esté muy lejos y luego mirar algo que esté muy cerca, algo que está lejos y luego algo que está cerca. Pero entonces haga, puede ser por eso, puede ser por la alimentación, puede ser porque se está deficiente de algún mineral, de algún nutriente, o puede ser también que hay algo que usted se está negando a ver, que hay una realidad ahí frente a sus ojos y usted se niega que eso no es así, que por mucho que a nivel inconsciente usted se da cuenta, por ejemplo, que, que su hijo o que su esposo lo único que hace es sacarle plata y en realidad usted está manteniendo un vago, pero usted se niega a ver eso, no es que eso no es así, es que mi esposito y es que mi hijito y es que bla bla bla. Se niega usted a ver una realidad, pues ahí tenga otra vez su problema en los ojos, porque es que es multifactorial, como puede venir de deficiencia de un nutriente, de un mineral, como puede venir de que usted mira el celular todo el día, como puede venir de, de que usted hay algo en la vida que no está queriendo ver. Y ahí es donde solo usted es dueño de su salud y solo usted sabe qué le está pasando y nadie sabe más de usted mismo que usted. Y váyase para el optómetra para que le mande unas gafitas y para que le mande unas goticas y cualquier cosa. Pero si usted no soluciona su problema de raíz y el optómetra le va a decir, ay, tómese esta cosito o eches esta gotica, pero si usted sigue con el celular día y noche, con la luz azul día y noche, con viendo de cerca todo el día, nunca se da la opción de salir a la calle, de salir a la naturaleza, de mirar algo que esté lejos, o no se da la opción de darse cuenta en su vida qué es lo que usted no está queriendo ver. El problema va a seguir ahí, échese todas las gotas que quiera, que eso lo que va a ir es en aumento. Lo que va a ir es en aumento y hoy usted tiene unas gafas con cierta formulación y dentro de 2 años tiene una completamente diferente, porque usted nunca quiso cortar las cosas de raíz y eso siguió y siguió y siguió. Entonces, bueno, las cosas son multifactoriales, pero solo usted sabe cuáles son de esos factores los que usted está presentando. Solo usted sabe de esos factores cuáles puede cambiar o cuáles no. ¿Cómo le digo yo a una persona que tiene ansiedad? No, es que tomes el ansiolítico y todo va a estar bien. Si yo no sé si esa persona en la casa está viviendo el mismísimo infierno con su familia, si tiene problemas con los hijos, si tiene problemas económicos, si lo echaron del trabajo, si es que en el trabajo sufre algún tipo de violencia, ¿cómo le voy a decir yo a una persona que es que el ansiolítico lo va a salvar de todos sus problemas cuando no me estoy fijando en el contexto que está viviendo esa persona?
Y si es que es el trabajo, yo tampoco le puedo decir, no, pues renuncia a su trabajo y todo va a estar bien, porque es que ¿quién le va a solucionar la ansiedad ahora económica, no? O sea, tampoco se trata de eso, sino de que solo usted es dueño de su vida, solo usted sabe qué hace todos los días, solo usted sabe cuáles son esos hábitos de la cotidianidad que viene repitiendo por años. Y solo usted sabe cuáles de esos están en la posibilidad de cambiar ahora y cuáles de pronto a futuro. Por eso se trata de cuando usted hace un abordaje holístico con una persona, brindarle todo ese tipo de herramientas para que la persona diga, bueno, de momento tal vez no puedo renunciar al trabajo, pero de pronto esta ansiedad y este estrés, de pronto sí puedo renunciar a desconectar el wifi por las noches, de pronto sí puedo renunciar a dejar de comer procesados, a no comer tartracina, de pronto sí puedo renunciar a tal cosa, o de pronto puedo implementar esta otra cosa. Entonces, pues, tal vez no dejé el trabajo que era una de las causas, pero dejé otras 8 causas y la ansiedad mejoró. Pero aprendí a respirar y la ansiedad mejoró, ¿sí? Tal vez no puede la persona en ese momento deshacerse del hijo tóxico, pero puede la persona hacer otras 7, otras 8 cosas diferentes dentro de su cotidianidad que le contribuyen a alcanzar ese estado de salud. En últimas, estamos acostumbrados a creer que la salud es no estar enfermo y la salud se define es como tal como un estado máximo de bienestar. Y ese estado máximo de bienestar tiene que ser en todas las esferas de desarrollo de los seres humanos. Eso era todo. Me gustaría escucharlos a ustedes también. Eh, ¿Qué piensan? ¿Qué no piensan? ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con qué no están de acuerdo? ¿Cuáles son sus vivencias y toda la cuestión? Recuerden que esto no es dogmático, aquí yo no pretendo meterles ninguna idea en la cabeza, ni que piensen como yo pienso, ni que crean lo que yo crea. Cada quien es libre de creer y de pensar lo que quiera, y de hecho este es un espacio desarrollado para el libre pensamiento, para el pensamiento crítico, y es un espacio seguro para que digan lo que quieran decir. Tiene la palabra mi madre. Hola hija, ¿cómo estás? Bueno, en parte pues quiero felicitarte por todo este proceso que llevas haciendo. Me enorgullece cada día que contigo y tus compañeros desaprendemos para aprender. Saren, quiero hacerle una pregunta. ¿Los símbolos tienen algo que ver con las anticipaciones emocionales que uno hace? Bueno, yo le voy a explicar, por ejemplo. Eh, Valerie tuvo una competencia en patinaje, mi hija menor tuvo una competencia en patinaje. Y antes de esa competencia, yo como que me dieron nervios y sentía que ella se iba a caer y empecé a llamar como que se me va a caer, se va a caer la niña, se va a caer la niña en la pista, se va a caer. Y como llamé como esa cuestión y me empecé a poner nerviosa, las manos me empezaron a temblar y justo salió y en la tercera vuelta cuando iba mejor en su posición se cayó y por eso fue descalificada. Entonces eso quisiera preguntarle si los símbolos tienen algo que ver como con esas anticipaciones que uno hace. Los símbolos tienen que ver con todo. Cualquier cosa es un símbolo. El círculo es un símbolo, el triángulo es un símbolo, los colores son un símbolo. Entonces, a veces, digamos, eh, uno puede crear su propia realidad de una u otra manera, pero de algunas formas nosotros también podemos, sobre todo las personas que son madres, pueden comprender el lenguaje simbólico un poco más. Entonces, tienen más desarrollado como es esa parte del cerebro que les permite comprender y ver ciertas cosas que los demás no podemos ver. Entonces, tal vez usted como mamá se dio cuenta de que, no, pues simbólicamente, ¿no? Hay muchísimos niños para una pista tan pequeña en la misma competencia. Hay más de una persona por carril. Las personas de al lado de mi hija están paradas de X o Y manera. Entonces, usted puede hacer una asociación más rápida de ese lenguaje simbólico y comprender, anticiparse a futuros posibles que pueden ocurrir de acuerdo a la organización de esos símbolos en el espacio. Como le digo, si hay muchos niños y hay muchos por el mismo carril, pues es fácil para una persona que es madre comprender que eso puede ser
proclive a un accidente. O sea, eso puede hacer que suceda un accidente. Por ejemplo, si yo voy por la calle y pues, qué sé yo, hay un hueco o lo que sea, hay quien lo pase por alto y a quien le da igual, y hay quien va a tener la sensibilidad de pensar y de decir, venga, ese hueco puede causar un accidente, y puede que el accidente se cause como puede que no. No quiere decir que usted lo causó por atraerlo con la mente, pero sí quiere decir que es una persona que puede ser capaz de leer el lenguaje simbólico a modo de comprender posibles sucesos que pueden ocurrir a raíz de ese simbolismo que hay ahí. Vale, muchas gracias. Bueno, ma, con amor. ¿Alguien más? De pronto tiene que ver con lo que hablaba Flor también, la reunión anterior sobre sí, el cómo nos expresamos simbólicamente hacia ciertas cosas. Sí, son muchas cosas. La conciencia somática es algo muy amplio y nosotros tenemos mucho analfabetismo corporal, porque como lo decías, muchas cosas pasan de manera innata porque así ha seguido la rueda evolutiva y ya hay procesos que se llevan a cabo y listo, ¿cierto? Eh, sobre todo porque creernos el hecho de que nosotros podemos modificar nuestra biología es, es algo que es hasta difícil de creérselo, como yo, ¿cómo carajo voy a intervenir en algo que ya está diseñado y que ya está trabajando y que ya está operando? ¿Cierto? O sea, convenzamos pues a un diabético de que él puede definitivamente volver a producir insulina. O sea, convénzalo de manera ideológica, en sus hábitos, en creerlo, en convencerse de que eso es una realidad. Eso es una cosa tremendamente dura, tremendamente dura. Y, y bueno, sí, todo lo que mencionaste de los ovarios y todo eso, sí, sí, definitivamente sí. Es muy bueno estudiar también la psicosomática, es muy importante. Yo les recomiendo a todas las personas presentes que si tienen algún síntoma, si tienen algún diagnóstico, busquen biodecodificación y psicosomática. Por ejemplo, candidiasis vaginal, psicosomática. Denle un googleazo a eso. Lo que pasa es que con esos temas que tienen que ver con la medicina y con la psicología, a ver, lastimosamente no han tenido una escuela muy amplia porque las ciencias oficiales no las han reconocido, no se les ha brindado mucho presupuesto para su investigación, no se les ha brindado mucha atención. Entonces, a veces se tildan de pseudociencias, ¿cierto? La psicosomática, la biodecodificación, se les denomina pseudociencias. Eh, Inclusive, por ejemplo, las constelaciones familiares. Hay muchos psicólogos que están en contra de las constelaciones familiares, pero bastante, bastante, que ver Hellinger, que toda esa gente que estudió todo ese tema son unos farsantes, y también que son esos, ¿cómo se llama? Positivismo tóxico, etcétera, etcétera, un montón de cosas que hay en contra de eso. Pero la realidad no es que sean realmente algo malo, ni pseudociencia, sino que son ciencias que han tenido menores oportunidades. Y eh, se han hecho sobre todo investigaciones a través de lo observacional, ¿cierto? Qué casual que el ginecólogo que está conectado con la parte espiritual, que está conectado con la parte emocional, que no instrumentaliza a sus pacientes, sino que las ve como algo más a nivel de persona a persona, qué casual que él está empezando a notar que todas los pacientes con síndrome de ovario poliquístico y con quistes en los ovarios son mujeres que todo lo que empiezan lo dejan a la mitad, por lo que sea, porque no pueden, porque no se convencen, porque sabotean todo. Qué casualidad, esa gente ha hecho como ese récord. Bueno, las personas que presentan estas situaciones por lo general vienen consultando por tal cosa. A partir de ahí se generan ya unos análisis, yo diría que psicoanálisis, de lo que va profundo, a lo que podría estar relacionado al relacionamiento con el medio, el sistema de creencias y la aparición de los síntomas o una enfermedad o lo que sea, y eh, se dan como unos consensos de, o sea, la gente que está
triste porque no sabe cómo tomar la vida con tranquilidad, le das la gente que, o le da no, el asma está diciendo que sobre eso, la gente que guarda mucha rabia, la gente colérica, es la gente enferma del hígado, y así se van generando consensos. Entonces yo les recomiendo mucho psicosomática y biodecodificación. Y uno puede también entender sí, como esto va, esto me describe, esto me está dando una respuesta, esto me está dando un significado, es algo bueno. Lo recomiendo bastante, bastante. A esto que decía Flor, yo les quiero comentar pues que según la filosofía de la ciencia no puede ser falseable, o sea, la ciencia tiene que dar los mismos, un experimento tiene que dar los mismos resultados aquí en la China, conmigo o con cualquier otro científico. Para que se denomine ciencia tiene que ser así, tiene que ser inamovible, por eso las ciencias son la matemática, son la física, porque pues el experimento va a dar igual cambiando pues lógicamente las variables que haya en el ambiente, pero el experimento debe dar lo mismo. Por eso la medicina como tal no se considera una ciencia, sino un arte, porque con una sola persona a la que no le funcione el omeprazol para la gastritis se cae ese cuentico de que la medicina es una ciencia y que lo que diga la medicina sí es, porque es que no es algo exacto, no va a funcionar igual para todos los cuerpos, ni va a funcionar igual en todos los ambientes, porque no es lo mismo los requerimientos que tenga una persona que vive aquí en la costa o que vive en el desierto a los requerimientos que tenga una persona que vive en las zonas altas de Canadá, por ejemplo. Entonces, la medicina tampoco está considerada como una ciencia, está considerada como un arte. Incluso muchos médicos se toman el atrevimiento de tratar a la psicología como algo que no es importante, como algo que es pseudociencia, pues cuando en realidad si la psicología no fuera importante, pues no habría tantos casos de personas que asisten al psicólogo pues, por depresiones, por ansiedades, por problemas que son mentales y que, como le digo, no son palpables, no es fácil hacerme yo una radiografía para ya saber que tengo ansiedad, sino que es algo más del autoconocimiento, y como no hemos sido criados en esos ambientes que nos propicien el autoconocimiento, pues ni nos damos cuenta de qué es la ansiedad. Decimos que no, es que se le subió la presión, se le subió la tensión arterial y ya, no nos damos cuenta de qué es lo que realmente le está pasando a esa persona. O es que tiene un presentimiento, bueno, si realmente lo que esa persona tiene es ansiedad, no está pudiendo respirar, el, el corazón entró como en una desincronización y empiezan a haber arritmias y empiezan a haber todos estos tipos de problemáticas con presiones sistólicas muy altas y diastólicas muy bajitas, y el corazón empieza como a latir en disonancia allí también, y creemos que es el sentido arácnido y en realidad estamos sufriendo de una ansiedad la más bárbara o cosas por el estilo. Ocurre con todo. Si alguien más quiere hablar, bienvenido. Hola, Sara, buenas noches. Hola, tía. ¿Sabe qué me quedó sonando? El cuento que usted dice que los niños, que cuando uno era pequeño, que siempre o sea, el cuento de que la mano izquierda, la mano derecha, ¿sí ven? Nosotros cuando en la época cuando éramos chicos, yo me acuerdo de que mi hermanito, el menor, siempre pues con mis papás siempre eran de que el niño tenía que coger, siempre era con la mano derecha. Ellos eran los que elegían por uno, no uno tenía como esa decisión que tenemos ahora nosotros con los niños, sino que ellos mismos nos elegían a uno, le elegían la mano. O eso puede ser herencia o eso puede ser qué, Sari. Porque ellos nos colocaban, cuando me acuerdo que mi hermano el menor le colocaban como una mediecita, como un mentoncito, solamente en la mano izquierda. O sea, como cuento que le mandaban la manito, que para que ellos no hicieran sino solamente trabajaran la mano derecha. O sea, yo digo, ¿será eso
Eso no lo traen a nosotros como, eso viene siendo como que, como generacional o cómo es eso, porque a los niños de hoy en día, por lo menos a mi nietecito, él le estamos enseñando que tiene que ser con las dos manos, ¿no es cierto? Con la izquierda y con la derecha. Pero en esa época antigua sí era solamente los papás eran los que le elegían a uno la manito y todo. Ahí como era esa, como ese símbolo, lo que usted nos está hablando, mami. Pues yo no sé si eso venga prediseñado, o sea, si uno nazca con la predisposición genética a ser zurdo o a ser derecho. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que el contexto social en el que nosotros nos movemos nos quiere meter en un sistema en el que no desarrollemos esa parte del cerebro que nos permite conectarnos con el interior de nosotros mismos. De muchas maneras nos quieren desconectar de lo que nosotros realmente sentimos. Entonces, si usted tiene un síntoma, si usted tiene cólicos, lo que sea, tómese la pasta y que su cuerpo se calle y ya, no lo mire. Si usted tiene un problema, échele la sábana por encima y cállelo y no lo mire, que eso seguramente va a ir solo. Entonces nos acostumbran a no ver las cosas, a que nosotros no nos demos cuenta de las cosas, ni siquiera de las cosas que nos ocurren a nosotros mismos. Nos quieren, de cierta manera, eso es una especie de adoctrinamiento que nos dan para que nosotros todos pensemos iguales, todos pensemos como robots, no le demos vida a los procesos creativos que tenemos, no montemos nuestro propio negocio, sino que nos quedemos toda la vida creyendo que la vida es trabajar para pagar deudas y alguno que otro día darse un viajecito y ya, ahorrar para la casa y ya. Entonces, como que nos quieren hacer vivir solamente desde el hemisferio izquierdo del cerebro. Nos quieren hacer que todo lo hagamos lógico y cuadriculado y que dejemos de lado ese arte simbólico de ser y de vivir. Incluso eso lo han venido haciendo desde los primeros gobiernos, que en un inicio los gobiernos eran la religión era la que gobernaba y eran incluso los sacerdotes los que decían que era malo que los niños escribieran con la izquierda y que eso les podía desarrollar cosas demoníacas y que fueran niños que no hicieran caso y que yo no sé qué. Entonces lo que recomendaban era póngale popo de pollo en la mano y así olvídese que va a usar esa mano. Póngale ahí en la mano, hágale yo no sé qué en la mano, amárrele, póngale una media, póngale bla bla bla, porque eso hace parte como de un plan más grande para acostumbrarnos a que tengamos que vivir siempre desde lo racional y no desde lo emocional. Nos desconectan de esa esencia que se conoce como esencia femenina también, que es esa parte creativa de la vida que nos permite esa conexión y nos obligan a vivir solamente como en esa masculinidad, en esa lógica, en que es solamente lo que es y listo, y nos desconectan de el ver más allá. Nos quieren desconectar de muchas maneras, metiéndonos por los ojos sus programas de televisión, metiéndolos por los ojos que el único conocimiento válido es el que diga el Ministerio de Educación, que lo único válido es lo que digan los gobiernos, cuando pues en realidad hay cosas que van más allá y que son más importantes que lo que pueda decir un gobierno o lo que sea. No sé si me estoy dando a entender, pero viene a eso, a que a los abuelos y a los papás de nosotros y a los bisabuelos los criaron en ese ámbito de, de que solamente es válido lo que diga el sacerdote o lo que diga el profesor o lo que diga cualquier persona influyente, y entonces nos hacen creer que los conocimientos que tienen, por ejemplo, los indígenas, no, eso es bobado, los indios no saben nada y lo único importante es la academia, cuando en realidad ellos tienen conocimientos mucho más ancestrales y conocimientos que pueden ser incluso mucho más poderosos de otro tipo de temas, pero nos acostumbraron a creer que es que lo único bueno es lo que diga otro y no lo que haya realmente dentro de uno. Entonces, hasta que el médico no nos dice no coma arroz, no dejamos de comer arroz, porque es que no le creemos a nuestro cuerpo cuando nos dice estoy inflamado, por favor, pare.
sino que le creemos solamente es a lo que diga el médico o a lo que diga otra persona. Y nos acostumbraron a eso, a desconectarnos de nuestro propio poder personal, a creer que nosotros no tenemos ningún poder sobre nada y que los que tienen que elegir por nosotros son otras personas. Y así mismo a nadie le enseñaron a ser padres, eso es de ahí, eso no venía, el bebé no venía con un manual. Y uno cría como a uno lo criaron. Y si a uno lo criaron diciéndole que es que se escribe con la izquierda y va a volver un demonio y que échale popó de pollo en esa mano para que escriba con la derecha, pues uno va a criar a sus hijos igual. Y si es que el padre, que era la máxima autoridad, me decía que eso estaba mal, pues yo como padre creo que eso está mal y voy a criar a mi hijo así. Tal vez mi hijo cría a sus hijos igual y eso se va pasando, sí, de generación en generación. Esas ideas que uno tiene se las pasa a los demás. Si alguien más quiere hablar, también bienvenido. Y si no, pues vamos despidiéndonos. Saren, no, pues agradecerte por esa charla tan interesante, conocer todos estos símbolos y pues como también mencionaban por ahí como esos sentires que generan esas connotaciones entre las personas y ese individualismo de cada uno. Muy chévere, muy interesante todo ese conocimiento y esos referentes científicos que utilizas. Por ahí estoy buscando algo y muy chévere, me motiva a seguir conociendo más, indagar más sobre todos estos procesos neurológicos. No, es con mucho amor. Me gusta mucho estar aquí porque cada vez también que ustedes hacen un aporte, pues uno se retroalimenta y me siento muy feliz de poder compartir conocimiento que yo sé que les va a ayudar a todas las personas que lo escuchen, a todas las personas que pueda llegar este conocimiento. Sé que de pronto no es algo que vayan a usar ahorita más tarde en la noche, pero sé que va a llegar algún momento en la vida donde usted va a parar y va a decir, oiga, espere, voy a mirar el simbolismo de qué es lo que está pasando realmente, qué significa esto más allá. Entonces, pues no es muy bueno que las personas puedan acceder a la información de verdad, sin filtros, sin que se les cuente solo lo que a uno lo beneficia que los otros sepan, porque va a llegar el momento donde todas las personas sean dueñas de sí mismo y tengan claros todos estos conceptos y ya no necesitemos a muchas profesiones de hoy en día porque vamos a ser capaces de ser nosotros mismos nuestros propios guías, de ser nosotros mismos nuestros propios generadores de salud y bienestar. Sí, así es. Vamos a llegar en ese momento donde el ser humano va a evolucionar tanto que vamos a ser conscientes y a ser capaces de percibir muchísimas cosas más allá de lo que nos dicen que está bien o que está mal percibir. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Las cosas son para el que son. Yo no sé si de esto quede grabación. La clase anterior pues no hubo grabación, pero ustedes son los escogidos para escuchar esto y si esto les llegó hoy a ustedes era porque ustedes lo necesitaban y al que le llegó y al que no pues no, entonces sean realmente privilegiados porque es que era para ustedes, nada en la vida es de gratis y si están ustedes acá pues eran ustedes los que tenían que escuchar la información. Muchas gracias por venir, millones de bendiciones y de gracias a todos y deseo que tengan una feliz noche. Muchas gracias a ti, Saren, que tengas feliz noche. Un abrazo. Gracias, feliz noche.